En este documental nos introduciremos en una de las mayores crisis económicas en la historia de México, la crisis de 1994, también conocida como la crisis del efecto tequila, la cual dejó al país mexicano con más deudas que aprendizajes. Para poder entender esta crisis, tenemos que remontarnos a los años de 1988 y 1989, que fueron de los primeros años en el poder del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ya que en esos años la inversión extranjera bajó considerablemente respecto a los años anteriores, lo cual hacía evidente que México no atravesaba por su mejor momento económico. Además, los antecedentes de hiperinflación y devaluaciones durante el gobierno de Miguel de la Madrid mantenían la incertidumbre en una economía muy inestable, haciendo que las empresas extranjeras optaran por no invertir en el país. A causa de esto, el entonces presidente Salinas introdujo a la economía mexicana los tesobonos, los cuales tenían un gran atractivo para los inversionistas, ya que estos fijaban el pago en dólares independientemente de la cotización del peso mexicano al momento de cobrarlo, pero estos traerían graves consecuencias más adelante. Posterior a esto, gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. en el año de 1993, sucede uno de los primeros eventos relacionados con esta crisis, la pérdida de ceros en el peso, medida que algunos creen que tuvo que ver con el control de la devaluación, pero esta fue meramente por simplicidad, para hacer más sencillas las negociaciones y transacciones monetarias, no como una medida para detener la inflación. En ese entonces, México empezaba a tener relaciones comerciales con otros países. Esto trajo consigo que los precios para un producto del uso común tuvieran precios de cifras extremadamente altas. Esto provocó que el gobierno tomara una decisión de quitarle 3 ceros a la moneda mexicana el 1 de junio del año 1993, tomando la decisión de inutilizar los antiguos pesos y hacer oficial a los nuevos pesos como la moneda mexicana. Paralelo a esto, el gobierno de Salinas seguía con sus planes de realizar el tan llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y finalmente en 1993 fue aprobado por las asambleas legislativas de Canadá, México y Estados Unidos, siendo este un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, buscando ayudar de forma significativa a la economía del país mexicano. Así pues, en México, el día 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual era un gran paso para México, quien hasta 27 años después sería el principal socio comercial de la mayor potencia económica, pero que no solucionaría todos los problemas, ya que el mismo día que entró en vigor dicho tratado, surgieron diversos problemas políticos y sociales, como lo fue el levantamiento armado del Ejército Zapatista en Chiapas, un ejército con el objetivo de transformar el sistema jurídico-económico del país, aspirando a volverse una república socialista. Los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, salud, independencia, paz, entre otras cosas. Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas armadas duraron 11 días. En este conflicto armado perdieron la vida 57 personas y 40 resultaron heridas. Con el fin de detener el conflicto, en un mensaje dirigido a la nación, el presidente Carlos Salinas Gortari ofreció la rendición de este grupo armado, de los cuales negó que fueran indígenas. Posteriormente, el gobierno decidió dar un cese al fuego con el fin de establecer el diálogo con este grupo de rebeldes. Todo esto afectó gravemente la percepción que tenían de México en el mundo, ya que las inversiones extranjeras cayeron, la crisis mexicana y, en consecuencia, el agravamiento de las condiciones de vida de las masas estuvieron en el origen de la crisis política y del levantamiento popular. Estos, a su vez, se transformaron en factores de aceleración de la propia crisis económica. A nivel económico, no solo México se encontraba inestable, sino que con la fecha del 23 de marzo de 1994 se vive el asesinato del entonces candidato a la presidencia por parte del PRI, Luis Donaldo Colosio, la cual trajo consigo consecuencias sociales y económicas para el país, resaltando la caída de la bolsa mexicana, las bajas en las reservas internacionales y una caída del PIB, y con ello dando a conocer al nuevo candidato, Ernesto Zedillo. El 1 de diciembre del año 1994 toma el poder Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ganó las elecciones con un discurso enfocado
en la educación, la pobreza, el desarrollo rural, entre otras muchas propuestas. En este punto fue cuando empezaron a verse los grandes problemas. Por una parte, el gobierno de Salinas ya se habían implementado los créditos y las bajas o casi nulas leyes y limitaciones sobre los créditos. Permitieron que cualquier persona pudiera solicitar un crédito, incluso si hasta el mismo banco no tenía los recursos para prestar el dinero. Además de solicitar créditos, también los bancos otorgaban tasas de interés muy llamativas hacia sus cuentas de ahorro, lo cual generó un interés masivo en la población, pese a que este estaba evaluado en un recurso que los bancos no tenían. El Estado, sin los reglamentos ni las normas para evitar estas situaciones, solo contaba con un recurso. Hablamos del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, FOBAPROA, un instrumento el cual garantizaba que el Estado le pagaría a cualquier persona que se le debiera en caso de que un banco se declarara en bancarrota, además de la considerable subida del gasto público como estrategia para que su partido siguiera en el poder. Otra medida hecha por Salinas fueron los tesobonos, un recurso implementado en 1989, certificados gubernamentales que se vendían a los inversionistas que se pagarían en dólares, sin importar el tipo de cambio, y que tenían una tasa de interés que superaba la del mercado internacional, con lo que México adquirió una deuda de 29,000 millones de dólares. Y como el gobierno de Zedillo no pensaba cambiar su estructura económica, la salida de divisas y aumento de tesobonos no se hizo esperar, por lo que un México golpeado por la inseguridad, el fallecimiento de Colosio, el levantamiento de los zapatistas y la negatividad a un cambio de aires por parte de Zedillo hizo que las reservas mexicanas perdieran prácticamente todo su dinero. Posterior a esto, el peso mexicano sufrió una gran devaluación debido a las decisiones tomadas en este momento, la cual frente al dólar lo podíamos dividir en dos etapas, cuando se tenía un sistema de paridad fija o invertida y cuando en el año de 1994-1995 se adoptaría la paridad flotante, donde el 30 de noviembre de 1994 la devaluación fue tan solo del 28%, pero tan solo unos días, el 20 de diciembre de 1994, con el presidente Zedillo, se da la última devaluación del régimen controlado, donde el dólar pasa a 4.99 a finales del año con un alza del 44%. En este punto, todo parecía caerse a pedazos. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. La demanda de dólares era mucho más grande que la oferta y dado el uso de reservas internacionales que a lo largo de 1994 hubo de efectuar el Banco de México, se llegó a un punto en el cual ya no fue posible cubrir la diferencia con sus propias reservas. Consecuentemente, debió dejarse que el precio del dólar se ajustara. Con el inicio del año 1995, el gobierno mexicano incrementa su tasa de impuestos a un 15% en el famoso Impuesto sobre Valor Agregado, IVA, en ciudades interiores del país, mientras que en las poblaciones fronterizas se mantendría en un 10%. Con esta medida, se denominaría como un experimento natural que brindaría una oportunidad para estudiar los efectos inflacionarios, la incidencia del IVA y la demanda de los bienes y servicios de la economía mexicana. Con estos estudios, el gobierno contaría con datos mensuales en los precios de algunos productos genéricos que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, de 46 ciudades fronterizas, viendo el comportamiento de las poblaciones con un control de cambio en el IVA de algunos precios de las ciudades no fronterizas. El nivel de deuda pública mexicana en valores a corto plazo se incrementó de 35% en marzo de 1992 a más de 76% en diciembre de 1994. Asimismo, la deuda en tesobonos subió exponencialmente en el mismo periodo. Por su parte, la deuda ajustada a la inflación, ajustabonos, tuvo una disminución de 4%. El incremento de la emisión de tesobonos se dio a partir del primer trimestre de 1994, debido a la incertidumbre que tenían los agentes económicos por el levantamiento en Chiapas y el asesinato de Colosio. Por otro lado, la corrección en el exceso del gasto privado y la necesidad de evitar más la fuga de capitales ameritaron un alza tan intensa en tipos de interés que las tasas pasivas pasaron de 18 a 49% de 1994 a 1995. Con ello, el servicio de las deudas que se mantenían con los bancos
alcanzó niveles insostenibles. Los deudores se vieron entonces imposibilitados para continuar cumpliendo con sus obligaciones. Por un lado, debían pagar más. Por el otro, sus ingresos habían disminuido significativamente. Esos dos elementos conformaron la tenaza que precipitó la crisis financiera de los bancos como una crisis de deudores. Ante la situación que pasaba en México, los deudores ya no podían pagar, ni los ahorradores podían acceder a su dinero. Esto se debía a que los bancos habían prestado demasiado dinero y no recibían pagos. La situación tuvo tanta repercusión que en el año 1995 Bill Clinton ofreció a México un paquete de ayuda por $500,000 millones, con lo cual se pretendía reactivar la economía de México en ese momento. Esto siendo un claro intento en el país norteamericano por continuar con sus ventas a nuestro país, ya que era su principal socio comercial. México logró pagar los tesobonos y restablecer un poco más su economía, aunque no del todo. México, ante tanto caos, recurrió al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o bien el FOBAPROA. Este recurso o sistema de rescate le ofreció a la población el absolver sus deudas, en otras palabras, tomar responsabilidad de sus deudas siempre y cuando estos deudores se declararan en bancarrota. El porqué de este tema es tan conocido como uno de los mayores eventos de corrupción es precisamente porque cualquier deudor que se diera en bancarrota podía solicitar esa ayuda, con lo cual los deudores con la capacidad económica para pagar sus deudas vieron una oportunidad única para zafarse de todas sus deudas. Así fue como empresarios, millonarios y sobre todo políticos dejaron de tener la obligación de sus deudas, dándoles una gran ventaja, a diferencia de personas pobres o de clase media que terminaron por dejar de tener esa deuda impagable. Con esto, el país mexicano adquirió una deuda de más de 500,000 millones de pesos mexicanos, con un país donde se beneficiaron millonarios y empresarios. La deuda era impagable a corto y mediano plazo, por lo que México quedaba encadenado a estar pagando una deuda hasta el año 2070. La deuda y el manejo del país con la administración de Zedillo se vio tan afectada que la oposición tomó una gran ventaja. Un PAN con Vicente Fox a la cabeza y un Andrés Manuel con las opiniones en contra de los rescates financieros hacia las empresas privadas hizo que el país optara por salir de un partido a otro, que finalmente se consiguió en la siguiente elección, la elección del 2000, en la que por primera vez el PRI no se mantuvo al poder, siendo el PAN o el Partido Acción Nacional el nuevo ganador. Algunas de las mayores consecuencias de esta crisis fue que diversas empresas tenían deudas en el mercado internacional. Tuvieron que declararse en quiebra debido a la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones en dólares. Por lo tanto, el desempleo se incrementó. Cerca de 5 millones de personas perdieron sus trabajos, y el poder adquisitivo de las personas que lo conservaron disminuyó significativamente. Esto detuvo las operaciones de compra y venta en el mercado, disminuyendo su dinamismo. La deuda externa aumentó de forma muy exponencial. Pero esta crisis dejó algunos aprendizajes. Uno de los más importantes es que en la medida de lo posible se debe de contar con un fondo de contingencia, ya que esto es un gran acierto en tiempos difíciles. Es básico contar con cierto nivel de liquidez para los contratiempos, además de evitar caer en la tentación del crédito desmedido, inducido por las agresivas promociones comerciales. Ya que los más afectados por esta crisis fue la clase media y baja, ya que los bancos incrementaron de forma exponencial los intereses de los préstamos. Si bien es cierto que la crisis de 1994 no solamente trajo una inestabilidad económica y social al país, también acentuó las desigualdades latentes que existen y siempre lo han hecho en este, ya que vimos que muchas personas de clase alta sufrieron los estragos de esta crisis. El campo más afectado y que acabó más salió afectado aún mucho tiempo después y ni se recuperó tan rápido fue la clase trabajadora. Y es que era de preverse. Con las tasas de interés por los cielos, la devaluación del peso y la pérdida de los empleos, la clase trabajadora se encontró con deudas que durarían toda una vida en pagar, y las casas de préstamos y bancos tomaron esta situación como ventaja. Es por eso que en 1998 se emite una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, condenando la práctica de la capitalización de los intereses o bien llamado anatocismo para los amigos. Está encontrada en los Códigos Civil Federal, Código de Comercio y Ley General de Títulos de Crédito. Al final de toda esta horrible crisis, México, para mediados del año 1996, daba fin a la crisis apodada como el efecto tequila, terminando con un país golpeado anímicamente, políticamente y económicamente, con una deuda interna de más de 500,000 millones de pesos y muchas personas sin empleo.